Este programa es presentado por Itaú. Desde hace unas semanas estamos experimentando un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo en el Paraguay, que es la suba del tipo de cambio. Esto genera una serie de ansiedades, sobre todo por parte de mucha gente, tanto de particulares como de empresas. La gente no sabe cuándo va a terminar de subir esto, cuáles son las razones, por qué está ocurriendo esta situación en particular. Estamos viendo también lo que está ocurriendo en los países vecinos. Vemos sobre todo Argentina últimamente donde se ha notado realmente un gran desbarajuste a nivel de lo que es toda su economía, impactada por esta devaluación cambiaria que ha sido extremadamente importante en el país vecino. De todo eso queremos hablar hoy. Queremos un poco empezar a explicar lo que son las razones de esto. Queremos empezar a ver cuáles son las consecuencias, cómo nos va a afectar a nosotros los paraguayos y ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Así que creo que tenemos un programa muy interesante y muy actual sobre los temas que estamos viviendo. Quédense con nosotros y vamos a ver nuestra introducción de hoy para después pasar ya a discutir el tema del tipo de cambio. Los eventos económicos y políticos mundiales han tenido siempre una repercusión y un impacto en Paraguay, más aún después de que en el país haya salido a la escena internacional con la colocación de bonos soberanos, así como con una oferta exportadora de commodities agropecuarios. De esta forma, el posicionamiento de Paraguay en la escena mundial ha sido mucho más dinámica y, por lo tanto, más susceptible a los diversos cambios que ocurren. Así como para Paraguay, todo lo que sucede a nivel internacional tiene incidencia, para los países vecinos también, tal como ocurre en la actualidad con el comportamiento que está teniendo una de las principales monedas del mundo, el dólar americano, que viene generando efectos en la economía mundial. Como el dólar estadounidense es una de las monedas más utilizadas en el comercio internacional, el tipo de cambio de referencia suele ser el precio del dólar en moneda nacional. En el caso de Paraguay, generalmente, el valor del dólar estadounidense se expresa en guaraníes, reales, pesos y otras monedas que, al igual que en Paraguay, la tendencia alcista se está viendo en otros países del mundo. Este problema del dólar es un problema que se inicia no en Paraguay precisamente, no en la región precisamente, sino un problema que en realidad está viniendo sobre todo de Estados Unidos, sobre todo de los países ricos. Entonces, vamos a ver algunas cosas que creo que son interesantes de ver. Lo primero es, tengamos un poco en cuenta qué es lo que es el crecimiento que se está notando en todos estos países. En realidad, cuando miramos el gráfico, nuestro gráfico está un poco distorsionado por lo que es el gran jugador que ha aparecido en los últimos tiempos, que es China, que vemos que hoy está creciendo a tasas del orden del 7% más o menos en valores promedio. Y tenemos también una situación bastante importante después de aquel fenómeno del año 2008-2009, donde se notaban las grandes caídas y las recuperaciones posteriores que han tenido las economías ricas, en este caso Estados Unidos, Japón y Europa en general, y después de algunos tropezones que ha tenido sobre todo la Unión Europea en su momento con la caída del año 2012, vemos que hoy hay una coincidencia de ciclos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que estamos diciendo es que todas las economías de la región, del mundo en general, todas las economías grandes del mundo, son economías que están creciendo simultáneamente. Esto parecería ser algo positivo. Sin embargo, cuando pensamos un poco en detalle este tema, vemos también que así como están creciendo al mismo tiempo todas, también todas se pueden caer al mismo tiempo. Pero este es posiblemente
un impacto bastante importante en términos de lo que está generando y un impacto bastante importante en términos de lo que está haciendo hacia el resto del mundo. Y veamos algunos puntos bastante importantes. Cuando nos concentramos un poco más en Estados Unidos, allá también por el año 2009-2010, teníamos que Estados Unidos llegaba a su pico de desempleo. Una tasa de desempleo del 10%, es decir, 1 de cada 10 trabajadores americanos estaba sin empleo. Y en aquel mismo momento la economía generaba desempleados, es decir, lo que veíamos era que más o menos se perdían alrededor de 200.000 empleos mensualmente. Fíjense lo que esto implica. Básicamente estamos sacando gente del mercado laboral. A partir de ese momento Estados Unidos implementa una serie de medidas que empiezan a generar una estabilización. En un momento dado se dejan de perder empleos y después empezamos a ver que se empiezan a generar en promedio alrededor de unos 200.000 empleos durante un plazo relativamente largo de tiempo. Esto hace que obviamente veamos un descenso bastante marcado en el desempleo. A diferencia de lo que ocurre en otros bancos centrales, la Reserva Federal Americana o su Banco Central es un banco central que tiene un doble propósito. Su propósito está, por un lado, controlar la inflación y por el otro lado, el control del desempleo. Hoy estamos en niveles de desempleo del orden del 3,9%. ¿Qué nos dice este número? Que es un tema importante de tenerlo en cuenta. Nos dice que estamos muy cerca de niveles en los cuales ya no existen desempleados. Ese nivel no es cero, es básicamente un nivel del orden del 3%, que es lo que se considera el desempleo friccional. Es decir, la gente que está desempleada en un momento de pleno empleo es exclusivamente aquella gente que está cambiando de empleo y le agarró la encuesta en el momento en que justamente se estaba cambiando de trabajo. Estamos a 0,9% de ese valor, por tanto, básicamente en un nivel de pleno empleo o muy cercano al pleno empleo. ¿Qué significa esto para un banco central o para la Reserva Federal en particular? Que prácticamente está logrado su objetivo. Que no necesita tomar medidas extraordinarias que le hagan cambiar su política, que la política que está tomando es correcta. Y a esto se le suma el otro tema, que es el otro tema importante para la Reserva Federal. Cuando volvemos un poco hacia atrás y nos vamos al año 2015, nos encontramos que en el año 2015 había una coincidencia, sobre todo en el primer semestre de ese año, entre Europa, Estados Unidos y Japón, lo que se llama un proceso deflacionario. ¿Qué es un proceso deflacionario? Cuando en realidad la perspectiva de los precios hace que lo que esperemos en el futuro sea que los precios vayan bajando y no que vayan subiendo. Imagínense un mundo donde los precios van bajando. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo quiero cambiar mi auto y creo que el año que viene el auto que quiero comprar este año va a estar más barato, lo que digo es no, prefiero esperar porque voy a comprar nomás ese mismo auto el año que viene. Entonces es un desincentivo al consumo. Estas economías son economías que están muy centradas en el consumo. Por tanto, en el año 2015 estamos en una situación donde había que estimular el consumo, donde era importante que la gente vuelva a creer que los precios iban a subir y por tanto se tenía que gastar dinero de alguna manera. Había un aliciente por el lado de la inflación a la necesidad de ir subiendo los precios. ¿Cómo se suben precios? Y básicamente haciendo que la gente tenga dinero en el bolsillo, tenga dinero en la mano. ¿Cómo conseguimos que la gente tenga dinero en la mano? Lo que había hecho básicamente la Reserva Federal con anterioridad, tratando de salir de la crisis del año 2008, fue generar una expansión de dinero. Es decir,
lo que hacía era compraba bonos del Tesoro americano, bonos soberanos americanos, y esos bonos soberanos americanos, al comprarlos y al meterlos dentro de su cartera de activos, lo que hacía era tiraba dinero a la calle. Al tirar dinero a la calle, la gente disponía de más dinero y eso obviamente generaba inflación. ¿Le resultó o no le resultó esto a Estados Unidos? Y fijémonos básicamente en los resultados que tenemos en la actualidad. Vamos a ver que de tasas de interés, de tasas de inflación negativas en el año 2015, hoy 3 años más tarde, nos estamos encontrando con una tasa en Estados Unidos sobre todo del 2,9%. Lo mismo ocurre con Europa y algo bastante similar está ocurriendo también con Japón. Esta situación no se dio tan fuertemente en China, pero sí había ocurrido en estos tres países que son los 3 países o las 3 zonas económicas más ricas del mundo en la actualidad. Esto daba pie en un momento dado a que había que seguir gastando dinero, había que seguir poniendo dinero en la calle. Entonces, ¿cuál es la posición que toma la Reserva Federal Americana? La primera, venían con los programas, cuando nosotros tomamos estos valores de tasa, el valor de tasa estaba en 0,25% y estuvo más o menos por unos 10 años. Desde el año 2005 más o menos estaba en este valor la tasa de interés. Paralelamente, en todo este periodo de tiempo anterior a septiembre del año 2012, y desde más o menos septiembre del año 2008 se hizo lo que se llamó un programa de QE. QE quiere decir Quantitative Easing, quiere decir básicamente expansión cuantitativa. Es decir, este periodo de tiempo anterior al año 2012 fue el periodo de tiempo donde la Reserva Federal salía a comprar bonos del Tesoro americano. Por tanto, teníamos dinero por una doble vía, porque se hacían operaciones por parte de la Reserva Federal que sacaban esos bonos del mercado y los metían dentro de su bóveda, por ponerlo de una manera, y sacaban dinero a la calle. Y por otro lado, una tasa de interés en valor que oscilaba entre 0 y 0,25 entre los bancos. En septiembre de 2012, como vemos acá, Estados Unidos, la Reserva Federal, decide finalizar su programa de expansión cuantitativa y empieza a avisar en aquel momento, la presidenta de la Reserva Federal empieza a avisar, en algún momento dado vamos a tener que subir la tasa. Cuando la tasa de interés sube, y estas son tasas de overnight, es decir, son tasas que no son accesibles al público en general, sino son tasas que son accesibles a bancos comerciales fundamentalmente. En ese momento lo que ocurre es, los bancos dicen a una tasa más alta, yo estoy dispuesto a colocar mis excedentes en el Banco Central. Por tanto, empieza a achicar la cantidad de dinero que teníamos. Acá por lo menos ya se había frenado la expansión en este proceso anterior a septiembre del 2012 y a partir de diciembre del año 2015 se produce la primera suba, una suba de 0,25 para alcanzar un valor de 0,50 en un momento determinado, y que es la primera vez en 7 años que se decide recortar el valor, incrementar el valor de la tasa y recortar el valor o la cantidad de dinero que existía en poder del público. A partir de ese momento vemos que existen 1, 2, 3, 4, 5 subas más 6 subas en su totalidad de la tasa de interés. Y a partir de ahora lo que estamos esperando es posiblemente que veamos antes del cierre 3 subas más, antes del cierre del año, y posiblemente estas son las expectativas de muchos agentes económicos para finales del año 2019 veamos
otras 3 subas posiblemente. Esta fue la política que se tomó en su momento dado. Quédense con nosotros porque después de la pauta vamos a ver qué efecto ha tenido esta política, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Seguimos con nuestra explicación de los orígenes del problema cambiario que estamos viendo hoy que nos afecta. Ya habíamos dicho cuáles fueron los factores que empujaron de alguna manera sobre todo a la Reserva Federal Americana a tratar de generar 2 eventos importantes. El primero, tratar de levantar la tasa de interés, que achica la cantidad de dinero, y el segundo, dejar de hacer lo que se llamaban los programas de expansión cuantitativa a través de la compra de papeles del Tesoro americano y que también generaban una expansión de dinero en un momento dado. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? El impacto de esto lo podemos ver básicamente monitoreando lo que ocurrió con las distintas tasas de interés. Vamos a tomar el caso de estas 2 tasas. La del bono del Tesoro americano de 10 años, que es una referencia para muchos papeles soberanos en general. Y por otro lado, vamos a ver qué ocurrió con la tasa LIBOR de 3 meses. Gran parte de los contratos que se hacen, sobre todo en Paraguay, son contratos que se hacen sobre la base de esta tasa de interés. Entonces, cuando miramos los bonos del Tesoro obviamente en el caso americano oscilan no solamente por razones de tasa de interés, sino por otras razones. Este es considerado el papel financiero más seguro del mundo, porque básicamente es la garantía que te ofrece el gobierno americano. Lo que vemos es que desde más o menos mediados del año 2016 tenemos un crecimiento casi constante de lo que es la tasa de interés del bono. Hoy estamos en valores de alrededor del 2,9% en valores globales. Es decir, Estados Unidos hoy está dispuesto a pagar una tasa más alta. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a pagar una tasa más alta de lo que pagaba anteriormente. Por otro lado, la tasa comercial por excelencia a nivel mundial, que es la tasa LIBOR, que se encontraba en valores muy bajos, valores de 0,3% más o menos durante un periodo relativamente largo de tiempo. Vemos que también más o menos en la misma época, sobre todo sobre finales del año 2015, empieza a tener subas. Y vemos que hay una suba bastante pronunciada desde fines del año pasado hasta la actualidad, para alcanzar valores de alrededor de 2,3%. O sea, se paga hoy 2% más. Una forma típica de calcular una tasa de interés de un crédito, por ejemplo, que recibe un banco paraguayo del extranjero es LIBOR más algo. Es decir, yo le puedo cargar 2% o 3% a la tasa LIBOR. Si la tasa LIBOR estaba en 0,3%, entonces mi tasa de interés a la que yo tenía que pagar el crédito era de 2,3%. Hoy, si subió 2% encima de ese valor, estamos en valores de alrededor del 4,3%. Y esta es la diferencia fundamental que se ha generado en los últimos tiempos. Obviamente, a la empresa le genera un costo que es un costo extraordinario. Entonces, este ha sido el impacto sobre las tasas de interés a nivel mundial. Cuando hablamos, y antes de entrar a este tema, cuando hablamos del impacto sobre tasas de interés, lo que estamos viendo es lo siguiente, que creo que es una cuestión sumamente importante. Estados Unidos hoy está dispuesto a pagar una tasa bastante más alta que la que estaba dispuesto a pagar hace 3 o 4 años. Cuando uno tenía su dinero depositado en Estados Unidos, lo que decía es: ¿por qué tengo dinero ahí?
porque es la economía más segura que existe. Alrededor del 90% de todos los contratos financieros que existen en el mundo están basados en lo que se llama Ley Nueva York. Esta Ley Nueva York tiene unas características que le da a la gente seguridad de que las cosas se van a cumplir. Es decir, esta es la famosa seguridad jurídica que escuchamos muchas veces hablar a nuestra clase política, escuchamos a diferentes analistas hablar y que existe de manera superlativa en esa economía en particular. Cuando yo tengo un nivel de riesgo bajo, como el que tengo de Estados Unidos, y tengo una tasa de interés relativamente alta, como la que tengo hoy, básicamente el capital lo que dice es, ¿para qué yo voy a estar en una economía que es complicada, donde sus sistemas jurídicos son corruptos, donde las decisiones de los jueces no son creíbles, se toman por razones que no tienen nada que ver con la transacción en particular? ¿Para qué me voy a arriesgar a esa tasa? Me voy a ir nomás con ese dinero a los Estados Unidos, donde tengo una tasa elevada y tengo la tranquilidad de que puedo descansar tranquilo porque nadie me va a engañar en el acuerdo que tenga. Y básicamente se inicia lo que se llama un proceso de efecto aspiradora, es decir, Estados Unidos empieza a chupar dinero del resto del mundo y la cantidad de dinero relativa que existe en el resto del mundo se empieza a achicar. ¿Cuál es la unidad de medida que nosotros tendríamos para medir cuánto dinero hay en una economía? Básicamente es el precio de ese producto en particular. El precio del dólar es el tipo de cambio. Por eso que vemos que en realidad lo que ha ocurrido en los últimos meses ha sido un achicamiento relativo de la cantidad de dólares que tenemos en economías como por ejemplo la paraguaya en relación a lo que teníamos anteriormente. Y obviamente cuando hay menor cantidad su precio va a subir porque va a ser más difícil conseguir el bien. Y esto es lo que vemos que está ocurriendo en la economía, en las economías del mundo con relación al dólar. Vemos que muchas de estas tasas están empezando a subir. Y a esto se le suma un proceso bastante importante, que es lo que le llamamos inestabilidad mundial. Estamos empezando a vivir un periodo de tiempo donde hay cosas que están pasando en el mundo que están empezando a impactar y que están generando volatilidad básicamente en los rendimientos, básicamente en los papeles financieros distintos. Una de ellas es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Lo que vemos es que Estados Unidos o el presidente Trump básicamente convenció a gran parte de su población y de sus votantes sobre todo de que era posible recuperar cierto tipo de empleos industriales fundamentalmente, que le habían sido robados por China y que la forma de hacerlo era bloquear las importaciones que estaban llegando desde la China continental. Entonces le pone aranceles a las importaciones a Estados Unidos desde China y lo que hace es, se genera una retaliación o se genera una respuesta por el lado de la China que hace lo mismo con productos americanos. Otro evento importante es lo que se llama el Brexit. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido nunca estuvo metido en la zona euro, pero lo importante es la salida que se produce en este momento. Se rompe uno de los acuerdos comerciales más importantes que existe a nivel mundial con la salida y muchos países empiezan a pensar en otras cosas. Gran parte de la actividad financiera que se desarrollaba en la Unión Europea se daba en el Reino Unido y todo esto está puesto en duda. Hoy, ¿cómo hacemos esa actividad financiera? Hay muchos bancos mudándose, etcétera, etcétera. El otro tema importante es la renegociación del acuerdo de NAFTA. Este es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde están México, Canadá y los Estados Unidos,
y donde Donald Trump también toma la misma posición que había tomado con China, o una posición similar a la que había tomado con China, y dice tenemos que renunciar las condiciones de este tratado, un tratado que tiene alrededor de 20 años, porque en realidad no nos conviene a los Estados Unidos, porque los mexicanos y los canadienses nos están sacando empleos y tenemos que resolver esto. Hay impactos también en lo que se llama la periferia de la Unión Europea, países como Turquía, por ejemplo, que también generan roces, sobre todo con Estados Unidos, y esos roces con Estados Unidos son roces que generan impactos. Y por otro lado, el altísimo nivel de endeudamiento que vemos en países como China o países como la Unión Europea, inclusive los Estados Unidos, y que hacen dudar mucho de los impactos que se puedan tener a nivel de ciertas variables económicas. Por primera vez desde el año 1945, lo que empezamos a ver es que el mundo se está moviendo en una perspectiva proteccionista, es decir, las economías de los distintos lugares lo que están haciendo, están cerrándose y están dejando de vincularse con el resto del mundo. Esto no había ocurrido en los últimos 70 y pico de años y creemos que eso es obviamente un impacto que es extremadamente significativo. Esta inestabilidad obviamente impacta a todas las economías, nos impacta a nosotros, le impacta a Brasil, le impacta a Argentina. El asunto es que las economías que son más endebles son las economías que obviamente van a tener un mayor impacto. ¿Qué quiere decir debilidad en una economía? Podemos decir que Paraguay es fuerte económicamente con relación a Brasil o Argentina. En realidad a uno le deja muchas dudas ese tipo de aseveraciones por el hecho de que en realidad vemos potencias como son nuestros países vecinos. Pero veamos algunos elementos que creemos que son sumamente importantes y que creo que nos pueden ayudar a aclarar este problema o esta visión que estamos teniendo. Comencemos por el balance fiscal. Cuando hablamos de balance fiscal, básicamente estamos hablando de la diferencia entre ingresos y gastos. Paraguay hoy tiene, o en los últimos años, ha tenido un déficit fiscal más o menos del orden del 1,2%. El promedio de la región está en 3,4%. Y fijémonos nuestros dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, donde vemos que son balances negativos del 5,2% y el 7,1%. En el caso de Argentina, la semana pasada hubo toda una discusión sobre este punto y estaban hablando exclusivamente de lo que se llama su balance primario, es decir, la diferencia más gastos que ingresos sin considerar el pago de intereses, porque esta diferencia se tiene que financiar. ¿Y cómo se financia esta diferencia? Se financia tomando deuda. En algunos casos la deuda se toma del resto del mundo, que es el caso de Brasil, fundamentalmente, y también de Argentina, y en otros casos es el Banco Central el que emite plata y le presta a su Ministerio de Hacienda. Cuando miramos el caso de la inflación, vemos que la inflación promedio que teníamos en América Latina estaba en el orden del 8,1% en valores totales. Paraguay tiene en este periodo de tiempo de 5 años tiene una inflación promedio del 3,9%. Ese número está un poco más elevado para Brasil, en valores del 6,6%, y sabemos que el problema serio que está teniendo la Argentina es el problema inflacionario. Obviamente, esa emisión monetaria de la que estábamos hablando es la emisión que le genera este tipo de problemas. Vamos a las reservas internacionales, es decir, las reservas internacionales, a pesar de que contablemente sea un tema que posiblemente no quede muy claro, son los activos que tiene el Banco Central. Esto nos da un nivel, nos da la estabilidad que puede existir, tanto en el negocio cambiario como en el negocio financiero. Estos son los activos
que va a utilizar un banco central para hacer frente a una corrida cambiaria o a una corrida bancaria. Fijémonos que Argentina tiene niveles extremadamente bajos en relación al tamaño de su economía y Brasil está un poco mejor en este indicador a los mismos niveles más o menos que Paraguay. En el indicador de reservas internacionales, Paraguay está bastante sólido con relación a su economía y esto le permite al Banco Central ser posiblemente el principal actor en el mercado cambiario. En el mercado cambiario paraguayo, el Banco Central está actuando y ha actuado en los últimos años como un disciplinador. Es decir, aquel que quería especular con el tipo de cambio no lo podía hacer porque el Banco Central intervenía tan fuerte que le hacía perder dinero. Y finalmente lo que se llama el spread del bono soberano. ¿Qué es el spread del bono soberano? Es la diferencia del bono soberano de un país determinado con relación al bono soberano de los Estados Unidos. Paraguay hoy, a pesar de no ser lo que se llama grado de inversión, que son países como Chile, Colombia, Perú, son los principales y Uruguay que no está en este valor, vemos que Paraguay cotiza más o menos al mismo nivel que cotiza, por ejemplo, el gobierno peruano. Este spread de bonos soberanos, cuando nosotros salimos por primera vez al mercado en el año 2013, estaba en el orden del 3%. Hemos bajado ese spread porque la gente nos empezó a conocer y a tener más confianza. Hoy Paraguay se encuentra con un spread del 1,75 por encima del soberano americano, mientras que Brasil, que estaba por debajo de nosotros, por dentro de Paraguay, hoy está más alto que Paraguay. Y lo que vemos es que en Argentina la situación es todavía peor. Es una situación todavía de mayor impacto la que se está notando. Estas son demostraciones bastante importantes de la inestabilidad que se tiene en estos indicadores. Y vamos a ver qué es lo que cómo han evolucionado en este caso los bonos de los distintos países en este tiempo. Fíjense que los impactos mundiales han hecho que obviamente las tasas de interés de los distintos países vayan teniendo una evolución creciente, lo que pagan los distintos países. La línea roja, que es Paraguay, vemos que en los últimos años, a pesar de la inestabilidad, o en lo que va del año por lo menos, a pesar de la inestabilidad, vemos que se ha mantenido relativamente estable y hoy está en una tasa del orden del 4%. Sin embargo, cuando miramos el caso de Brasil, vemos que el impacto, la línea verde, el impacto es bastante superior y hoy se encuentra con una tasa de alrededor de casi 6%. Y Argentina es, creo, el que ha perdido muchísima confianza después de haber tenido una confianza bastante importante, sobre todo hasta el año 2017, en valores del orden del 6% más o menos. Hoy se encuentra en valores de arriba ya de 10%, o sea, prácticamente Argentina hoy, si tiene que salir a financiarse al mercado, va a salir a financiarse una tasa que es más del doble de la tasa de Paraguay. Estos han sido los impactos que ha tenido toda esta situación. Quédense con nosotros y después de la pausa seguimos con nuestro análisis del tipo de cambio. Hemos visto en los bloques anteriores cómo una política que se ha desarrollado a nivel de países ricos, sobre todo a nivel de los Estados Unidos, ha generado un impacto a nivel mundial y aquellas economías más débiles, vamos a ver cómo reaccionaron ante esto, sobre todo en lo que nos interesa hoy, que es la variable de tipo de cambio. Y acá tenemos una visión de qué es lo que ha ocurrido con el tipo de cambio de Paraguay, Argentina y Brasil. Todo medido contra lo que se llama el índice de dólar. El índice de dólar
o dólar index, básicamente es un índice que se maneja a nivel internacional contra prácticamente las monedas más importantes del mundo. Lo que vemos es que este índice ha tenido un comportamiento particular durante este periodo de tiempo, y cuando comparamos el dólar, el índice de dólares contra lo que ha ocurrido en la economía, en la economía argentina, vemos que 65% de lo que ocurrió con el peso está explicado por este dólar índice, 89% de lo que ocurrió con el real, y en el caso del guaraní ha sido más o menos un 88%. Esto es lo que se llama el coeficiente de correlación. Sin embargo, cuando miramos lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, vemos que, o durante el año 2018 básicamente, vemos que hay un crecimiento del índice del dólar por efecto de esto que decíamos anteriormente, por efecto de estas devaluaciones de las que estuvimos hablando durante prácticamente todo el programa. Y esto ha generado un incremento muy violento en el caso de la Argentina, con una apreciación a agosto del orden del 58%. Cuando llevamos este número y lo consideramos durante el año 2018, vamos a ver que el peso argentino se devaluó en 100%. Este mismo número ha sido 22,4% en el caso del Brasil, y ha sido solamente de 3,3% con relación al guaraní. O sea, lo que vemos es que ante esta inestabilidad mundial, nuestras dos economías vecinas, nuestros dos gigantes, para tener en cuenta un tema, Paraguay es el 10% de la economía argentina y es aproximadamente el 3% de la economía del Brasil. Por tanto, obviamente nos genera un impacto muy significativo. Además, tenemos otra relación que es muy importante. En Paraguay, 2 de cada 3 paraguayos vivimos en alguna frontera. Por tanto, no es muy fácil cruzar al otro lado y no es muy fácil traer o llevar mercaderías al otro lado. Y estas mercaderías son las que básicamente acarrean estas diferencias de cambio, que son las que generan diferencias también en los precios relativos. Lo que hemos visto es que Paraguay ha sufrido muchísimo menos de lo que ha sufrido Brasil o de lo que ha sufrido Argentina. En Argentina y en Brasil, este déficit fiscal que señalábamos anteriormente ha sido extremadamente importante. La política ha sido una fuente de crisis también en esos dos países, sobre todo en Brasil, donde hemos visto incluso que lo han intentado matar a uno de los candidatos presidenciales. Hoy en Brasil no se sabe quién va a ser presidente y cuáles van a ser las condiciones en las que se van a encontrar. Hemos visto un discurso del presidente argentino durante la semana pasada, básicamente volviendo a prácticas que se habían tomado anteriormente por el temor de enfrentar la solución definitiva de esto, que es básicamente un recorte de los gastos, ¿no? Y decía el propio presidente Macri, no se puede gastar más de lo que se tiene, y sin embargo Argentina sigue gastando más de lo que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre es, empezamos a ver que en la frontera los precios empiezan a cambiar. Acá tenemos un listado de productos que todo el mundo consume, ¿verdad? Que todo el mundo utiliza de alguna u otra manera en su mesa familiar. Y cuando miramos las diferencias de precio, y esto está convertido al tipo de cambio de básicamente 195 guaraníes por peso argentino, vemos que en todos los casos Argentina está hoy más barata que Paraguay, ¿verdad? Entonces tomemos el caso de una manteca cualquiera de 200 gramos que está prácticamente a 7.800 guaraníes, mientras que en Asunción la podemos conseguir a 9.350 y es uno de los valores que está más cerca, ¿verdad? Pero hay valores que están realmente desfasados, como es el caso, por ejemplo, de un kilo de azúcar que está 43% más barato del otro lado, o un dentífrico que está también en esa misma proporción más barata del otro lado, ¿verdad?
acá hay dos eventos que son importantes. En Argentina hay un plan que se llama Plan de Precios Cuidados. Básicamente productos de la canasta familiar que están a un precio más bajo de lo que deberían tener, subsidiados de alguna manera por el gobierno. Casualmente, todos estos bienes son bienes que también consumimos los paraguayos, por tanto, cuando no existe control de fronteras es muy fácil ir a sacar ese bien del otro lado y utilizarlo. Y esto le beneficia a mucha gente que lo que está buscando es que su dinero, su sueldo, su ingreso le rinda más de lo que le rendía anteriormente. Y acá es donde se origina el contrabando. Pero también se origina otro evento que es muy importante de tenerlo en cuenta. En Paraguay, desde que se unifica el tipo de cambio en Argentina, lo que se llama el dólar blue o la desaparición o la cuasi desaparición de lo que se llama el dólar blue, vemos que los argentinos han venido a comprar a Paraguay. Esto era muy notorio en los shoppings de Asunción, donde se veía mucha gente comprando, los restaurantes. La vida nocturna de Asunción se volvió atractiva para mucha gente, sumada a los precios bajos que se tenían. Sin embargo, desde que eso ocurría allá, sobre todo a principios de año, una cuestión importante ha sido lo que ha bajado la cotización del peso argentino, de valores como 2.80 a mediados de agosto estaban en valores de alrededor de 190 guaraníes por peso, ¿verdad? Entonces, obviamente esto encareció mucho a los argentinos que han también ido bajando su nivel de compras de valores de más o menos alrededor de 90 o 100 mil millones de guaraníes por mes a valores de alrededor de 30 o 40 mil millones de guaraníes por mes. Cuando miramos el acumulado de solamente 7 días, vemos que hemos pasado de compras que en algún pico como el feriado del Día del Trabajador, por ejemplo, llegaba a más o menos 22 mil millones de guaraníes en la semana, hoy está en alrededores de 7 mil, y en las vacaciones de julio-invierno, donde ya se empezó a notar eso, estaba más o menos en la mitad. Y es que ha habido una caída del peso del orden del 26% más o menos, y esta caída de peso obviamente ha encarecido relativamente a Paraguay. Hoy seguimos teniendo algún tipo de ventaja, ¿verdad? Asunción es un punto de referencia todavía sobre todo para la población argentina del noreste de ese país, la gente cercana de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, que sigue acudiendo a Asunción porque Asunción es un lugar interesante y donde hay ciertas ventajas que se dan más allá del nivel de precios. Lugares de esparcimiento como shoppings, una vida nocturna atractiva, muy buena gastronomía, que es algo que ha ido construyendo Asunción en los últimos años y que se vuelve un punto de referencia interesante. Pero ha caído a valores que son la mitad de lo que se tenían posiblemente hace un año. Y esto obviamente genera un impacto, sobre todo en las empresas que se dedican a este retail y que tienen que ajustar de alguna manera sus costos para poder sobrevivir. Uno de los ajustes principales muchas veces es el empleo, que es donde vemos que se generan reducciones importantes para poder tratar de sobrevivir. El otro ajuste importante es decir, no voy a seguir comprando si veo que estoy estoqueado de mercaderías. Entonces se genera un impacto en la importación por un lado, se deja de importar y al dejarse de importar obviamente también el Estado deja de percibir los ingresos correspondientes a esa importación, que son sobre todo IVA en muchos casos y en otros casos también aranceles que se pagan por importaciones que se hacen sobre todo de extrazona. Pero por otro lado tiene también el impacto esta reducción de importaciones de que nos sale gran cantidad de dólares y ayuda a aplacar un poco este tema del tipo de cambio. En cierta medida esto nos puede ayudar. Entonces
tenemos como dos eventos importantes. Hay un grupo tal vez de clase media que ha sido impactado por este proceso de devaluación, sobre todo muy violento que se ha dado en la región, aquellos que trabajan en la frontera con el Brasil. Hay sectores agrícolas que han sido impactados, maíz, trigo, le vendemos a brasileros y le vendemos arroz, le vendemos a brasileros y le vendemos en reales, carne también. Y por otro lado, tenemos este impacto también en el sector comercial, sobre todo en las zonas vecinas a la Argentina. Y también tenemos competencia de un producto estrella que tienen los argentinos, que es su carne, que nos empieza a competir en los destinos de la nuestra. Lugares como Chile, por ejemplo, ya están empezando a recibir carne argentina que está a precios muy favorables por el abaratamiento que se ha notado por efecto de ese tipo de cambio. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco Central del Paraguay? El Banco Central del Paraguay, como decía anteriormente, es el jugador clave en el mercado cambiario, en un mercado donde posiblemente nosotros nos movemos en números que oscilan entre 20 y 40 millones de dólares por día, dependiendo de la época. Sobre todo, el Banco Central es el principal jugador y puede llegar a meter 20 o 30 millones de dólares en un día, con lo cual pone el tipo de cambio donde se espera. Cuando uno mira los indicadores, se va a dar cuenta de que básicamente parecería ser que el Banco Central está siguiendo a ese índice de dólares del que hablaba. Paraguay quiere vincularse a un tipo de cambio que es mundial y tratar de evitar lo que está ocurriendo en la región. En algún momento dado habían presidentes del Banco Central que decían: nuestro tipo de cambio es el tipo de cambio que Brasil quiere, más o menos. Y hoy esto dejó de ser una verdad y hoy nuestro tipo de cambio está mucho más vinculado a una canasta de monedas de carácter internacional, que es la que se está usando. Y para lograr ese objetivo, fíjense lo que ha hecho el Banco Central. Y acá tenemos las intervenciones que ha hecho el Banco Central a lo largo de los años, valores que oscilan entre 300 y más o menos 600 millones de dólares en años normales. Este fue un año extraordinario, el año 2015, donde se produce la gran caída de precios de commodities agrícolas y el Banco Central sustituye 1.500 millones de dólares, que era lo que habíamos perdido en exportaciones ese año. Este año el Banco Central ya lleva intervenidos 873 millones de dólares y el mes de mayo es el mes donde se da la mayor intervención de corto plazo que ha hecho el Banco Central, superando los 300 millones de dólares y llegando a entrar casi 30 millones de dólares en un solo día en valores totales. Obviamente pone el Banco Central el dólar donde cree que tiene que estar y ese dólar el Banco Central cree que tiene que estar fundamentalmente donde el dólar índice le indica que tiene que estar. Y vamos a ver qué impacto eso genera. Obviamente, cuando sale el Banco Central a vender dólares, lo que hace es lo vende a cambio de guaraníes. Entonces, entrega dólares a la gente a través del sistema bancario fundamentalmente y retira guaraníes del sistema. Esto ha generado un impacto bastante importante. Cuando hablamos de M0 y hablamos de M1, básicamente hablamos de cantidad de dinero. Es una unidad que se usa a nivel económico y era una unidad que en términos interanuales, es decir, mes de este año contra mes del año anterior, venía creciendo a tasas positivas. Hoy está creciendo a tasas de 6,3%, pero había llegado a crecer a tasas de 10%. Y vemos que estos indicadores, también el M1 y el M0, que son las dos unidades de medida, están empezando a tener una tendencia decreciente. Cuando uno tiene más dinero es cuando en realidad ese dinero genera mayor actividad y mayor cantidad de transacciones económicas totales. Entonces,
obviamente, cuando empieza a bajar la cantidad de dinero, lo que vamos a tener es que vamos a tener menor inflación. Y vemos que este es el comportamiento de la inflación. En realidad, hay una tasa de política monetaria, que es la tasa de letras de regulación monetaria, pero por otro lado hay una inflación, que es la inflación que todos vemos, que es la inflación interanual, en este caso está en 3,9%, pero hay una inflación que es la inflación que le interesa al Banco Central, que es lo que se llama la inflación interanual subyacente, donde se sacan valores que son volátiles. Y vemos que esta inflación viene bajando en términos globales, hoy se ubica, como decía, en 3,7%, pero había llegado a estar en un valor de alrededor del 5%, lo cual le preocupaba al Banco Central. El Banco Central del Paraguay es lo que se llama un Banco Central de Inflation Targeting, un Banco Central de metas de inflación, y es un banco cuya única variable de control es la inflación. Por tanto, esta política que está teniendo en términos de seguir al dólar índice es la política que seguramente también está generando un impacto significativo en términos de control de la inflación, que es lo que le interesa al Banco Central. Vamos al corte y una vez después del corte tenemos las conclusiones de nuestro programa de esta noche. Hemos visto en el programa de hoy los orígenes de la suba del tipo de cambio en nuestro país y en otros países también. Impacto que se genera y arranca en economías ricas, fundamentalmente en la economía americana, y que se va trasladando al resto del mundo por este efecto aspirador a Estados Unidos, que empieza a chupar dólares por su nivel de seguridad jurídica. Se achica la cantidad de dólares en países como Paraguay y empieza a subir el tipo de cambio. Pero este impacto internacional tiene muchísima fuerza en economías endebles, como es el caso de Brasil o es el caso de la Argentina. Impactada sobre todo por una historia de problemas a nivel de variables macroeconómicas que no han sabido controlar, gobiernos populistas que han generado un déficit fiscal a través del gasto público. Y hoy, sumado a problemas puntuales que van desde el caso de Brasil, que no sabe quién va a ser su presidente en los próximos años, o el caso de la Argentina, que ha tenido problemas importantes de corrupción también, al igual que el Brasil, y que se han notado en la gestión política. En Paraguay vemos que nuestra autoridad monetaria, el principal jugador en el mercado cambiario, está jugando fundamentalmente a seguir a los indicadores que nos dicen que nos vienen de economías mucho más sólidas que nuestros vecinos, lo que se llama el dólar índice. Y en ese juego también consigue regular lo que es la inflación, su principal preocupación o su única preocupación por su propia carta magna. ¿Qué es lo que esperamos con relación al dólar? Y posiblemente seguirá acompañando esta situación a nivel internacional y vamos a ver un dólar que va a ir subiendo a lo largo del tiempo, pero tal vez de manera mucho menos dramática de lo que vemos en los países vecinos. Esas fluctuaciones violentas son fluctuaciones que seguramente no las vamos a ver en la economía de Paraguay, pero sí vamos a empezar a sentir impacto, sobre todo en nuestro sector comercial, a nivel de Asunción, a nivel de ciudades fronterizas con la Argentina y también con el Brasil. Y vamos a ver, por otro lado, un impacto que se da también en los lugares donde competimos con productos con esos países, sobre todo en carne, por ejemplo, con la Argentina y con el Brasil también, y otros productos del agro que se van a ver impactados porque estos países se han abaratado relativamente con relación a Paraguay.
Paraguay seguramente, si sigue manteniendo su estabilidad macroeconómica, va a llegar a un equilibrio, pero va a ser un momento donde se van a tener que tomar medidas, sobre todo por parte del gobierno, para poder ir reduciendo los impactos que se generan en las empresas y en la gente del Paraguay. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana.